Nefta, ¿qué tienes por ahí con Eddie Small, que describe muy bien la situación en la cual está la oposición en este momento? Creo que defiende muy bien los colores de la doctora Claudia Sheinbaum y se envalentona y es fuerte y tajante por allí. Se puso al ras de la señora X, ya ves que les encanta decir maldiciones, y también a las gobernadoras de Chihuahua. Se les puso al nivel, vamos a decirlo así. Vamos a escuchar. Pero fíjate que Eddie Small no es grosero. Sí dice muchos adjetivos calificativos, pero sin groserías. No, a ver, no, vamos no a son. escuchar. Dice verdades. Exacto. Existen los países noruegos. La señora no sabe ni de geopolítica y quiere ser mandataria. Se llaman países nórdicos. Ignorante. Por eso no quiso debatir conmigo. Ignorante. Eres un ignorante. Porque si te hubieras sentado conmigo, hubieras quedado en la vergüenza nacional e internacional. Eres ignorante, como todo lo que ignoras. Como que ignoras que una empresa se conforma por 100% de acciones entre sus socios, no 130%. Ignorante. Porque eres mega ignorante. Porque eres producto de un marketing político, porque eres producto de la improvisación a falta de análisis político-social que hizo la oposición, porque si hubieran hecho un buen análisis, mínimo hubieran puesto a Beatriz Paredes, caramba. Ignorante, todo es ignorante. Haberte colocado de bote pronto solamente porque te fuiste a parar afuera de un palacio nacional. ¿Tú crees que eso es suficiente y eso te da méritos, capacidades y experiencia para poder ser mandataria? No, señora. Se necesita mucho más, se necesita experiencia, se necesita capacidad, se necesita liderazgo, se necesita mesura, se necesita cordura, se necesita elocuencia, se necesita también toda la parte de tener propiedad, de ser una persona congruente, elocuente, no soez, burda, inculta, ignorante, grosera, maleducada, truculenta, cizañosa, intrigosa. Híjole. Y con una falta total de poder dar un discurso, de poder hablar, de no poder comunicarte porque no tienes conocimientos. Te van a hacer pomada en los debates, Xochitl. Te van a hacer pomada, te lo digo de antemano. Y a Santiago también lo va a hacer pomada Clara. Y lo digo porque hablo con ellas y sé cómo son. Y podemos, así como yo estoy hablando ahorita contigo, no hay prompter, no hay nada. Son conocimientos, son conciencia social, es expertise, es saber lo que la gente necesita, es diseñar mecanismos para hacerlo, como lo hace el presidente todos los días, en su mañanera, como lo hacen tantos. ¿Cómo comparar a la 4T por favor, con un carro totalmente destartalado? Vámonos. Del otro lado. Eddie, tú que eres empresario, ¿habías escuchado algo previamente como el sector privado se privatizó? No, lo escuché a partir de esta señora improvisada, ignorante X. ¿Cómo se va a privatizar el sector privado? Lo que hicieron los neoliberales, y de eso trata el neoliberalismo, para que la gente sepa cuando se habla de neoliberalismo, es privatizar lo público, lo del Estado, porque dicen que el Estado no sirve para administrar y que el Estado no puede ser administrador, que el Estado nada más debe de estar ahí como de adorno. Eso es el neoliberalismo. Todo a los privados, todo repartido entre 5 pelados. ¿Eso quieren? Somos un país de 130 millones de habitantes más todos los mexicanos que viven en todo el mundo, que también son mexicanos y que también cuentan. No vamos a dejar las cosas en 5 pelados. Eso es el neoliberalismo y eso es el conservadurismo. Apréndanselo. Y quien quiera estudie qué es el liberalismo, qué es el neoliberalismo, qué es el progresismo, qué es el humanismo. Por favor. Necesitan cultivarse para no estar hablando de comunismo y de dictaduras a lo menso, que no lo saben ni qué es. Me da pena estar con gente, de verdad, con una oposición tan ignorante. No tienen capacidad de debatir, por eso ninguno se atreve a sentarse, porque dicen, no, me van a hacer pedazos, me van a hacer pedazos. Y con la pura palabra, los argumentos, el fundamento y sin ninguna falta de respeto. Bueno, ya nomás le faltó decir que era una víbora ponzoñosa, chinche prieta, como decía el patrocinador de ella en aquella ocasión. Pues es que, ¿qué palabras puedes usar ante esta oposición que tenemos ahorita en México? Simple y sencillamente calificó, tal como dice el diccionario, o sea,
las palabras tienden a tener peso específico por los comportamientos de cada persona, cómo acciona en su diario vivir. Y si Xóchitl y la gente que está a su alrededor deambulan de esa manera, pues creo que no se puede hablar con hipocresía en estos momentos. Cada calificativo que dio por ahí Eddie Small, pues es nada más la descripción de cómo han caminado por las calles los últimos sexenios esta bola de sinvergüenzas. Víctor, Nefta. Adelante, Víctor. Adelante, Nef. Pues estos mismos se han encontrado envueltos en muchas polémicas y estoy hablando de la señora X infinidad de veces. Claro, supuestamente es una empresaria y es aquí cuando no nos cuadran ni siquiera las cuentas que ha hecho la empresaria Xóchitl Gálvez, que al parecer el negocio familiar parecería como esos negocios de pizzería o de sándwiches en Nueva York, en Chicago, en California, y bueno, estoy hablando de la mafia como tal, esa que tenía inmersa, claro, estaban coludidos con los mismos policías, el narcotráfico, y bueno, esas eran sus fachadas. Pues en esta ocasión, ¿qué es la fachada de Xóchitl Gálvez? Claro que nos interesa demasiado entender y saber, por lo tanto, se siguen presentando pruebas de irregularidades que se encuentran dentro de la campaña y antes de la campaña. No estoy hablando de pre-campaña como tal de la señora X, sino estoy hablando de su vida como tal, donde ya era senadora toda su vida cuando ha hecho política. ¿A costas de qué? Utilizando el poder para reprimir a la gente, para burlarse de ellos. Digo, se burló hasta incluso del pueblo indígena, que ahora lo trae como si fuera su bandera. Qué vergüenza de verdad ver a una precandidata como Xóchitl Gálvez ser defendida por sus representantes que tienen que hacer su chamba, pero no hayan ni por dónde defenderla porque dicen que ella no es corrupta, según ellos. Oye, pero creo que cada término que utilizó se me fue el nombre, Carlos. Eddie Small, tiene un perfecto sustento. Cada término que utilizó ha sido perfectamente demostrado por Xóchitl Gálvez en diversas ocasiones. En ocasiones la vemos chismosa, en ocasiones la vemos demasiado agrandada, cuando sabemos que no tiene el conocimiento ni la capacidad suficiente como para pretender llegar a donde pretende. Aquí le llenó la canasta, le dio de cenar y la mandó a dormir. Pero pues Xóchitl Gálvez sabemos que es una digna representante de los que encabezan los partidos políticos de la oposición, que se representan como el tonto, por no decir otra cosa, como el ratero y como el... ¿qué dijo? No quiero pendejos, no quiero rateros, no quiero huevones. Entonces, eso es lo que representan ellos. Y ella es una digna representante de estas personas. Imagínate hacia dónde iríamos con ella. Pues Carlos, sí. Nefta. Bueno, y ahí se presentó con el joven Pedrero, Manuel Pedrero, ahí en Político MX, y pues la descripción, y creo que ya ha culminado, ya ha llegado a un grado en el cual ya desespera, porque ya quisiéramos ver la propuesta, quisiéramos ver cómo mejorar a México. No, ahora resulta que todo se cuelga de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que Xóchitl Gálvez nos sale con la jalada, que va a ser mañaneras también. O sea, ¿dónde está la autenticidad de la oposición? ¿Dónde está el momento en el cual ellos tienen una propuesta original que ayude a los mexicanos? No, dice que va a sacar la mañanera de verdad. Así se va a llamar. Hágame usted el recanijo favor. Nefta, ¿qué más tienes por ahí? Oye, Víctor. Pues la caballona ya lo intentó y se dio cuenta de que solo hacen el ridículo, Carlos. Bueno, pues es lo que les encanta hacer, Vittorio. ¿Qué podemos más esperar? El ridículo, Lili Telles y la señora Xóchitl. Adelante, Nefta. Pues bueno, yo creo que ya escuchamos suficiente de la señora X, aunque por ahí tendremos más notas donde la siguen defendiendo y cómo entre su propio partido se siguen boicoteando. Pero antes de ir a eso, el día de ayer
ya se esperaba la visita del expresidente Ernesto Zedillo, cuya herencia es la multimillonaria deuda del Fobaproa, las pensiones de hambre y el aumento de la miseria, así como aquellas matanzas, vamos a decirlo, de Acteal, de Aguas Blancas, Acteal, perdón. Acteal. Aguas Blancas. Y bueno, en lugar de venir a hacerse cargo, a remediarlo, a tener una plática decente y buena, pues no, él viene a dar sus conferencias ante los financieros y sentirse el muy fregón. Cuando se dio cuenta que el pueblo de México ya sabía, incluso el presidente, incluso candidatos, incluso senadores, diputados y el pueblo mismo se dio cuenta y dijo, hay que cuestionarlo ahora que pise suelo mexicano porque estaba muy desaparecido. Casualmente se desapareció incluso hasta de la propia página de estos financieros, se desapareció como si se hubiera esfumado, así como se esfumó, igualitito se esfumó este personaje al ser al ser tema de conversación en la conferencia matutina. El día de ayer les comparto rápidamente estas imágenes, se veía ya su llegada, donde pues viene pero cargado y blindado como si fuera uno de los capos más perseguidos, o mejor dicho, una persona que el pueblo repudiaría en días de ayeres, así como expresidentes viajaban en camionetas así, no les abrió ni siquiera la ventanilla, no les ofreció ni les dio entrevista a ningún periodista, digo, a menos que sea Carlos Loret de Mola y Carlos Trujillo, yo creo que sería momento de abrirle el micrófono, ¿no? Pero en esta ocasión, algo que nos damos cuenta es que el señor se negó por completo, le tiene miedo al pueblo mismo, y claro, no faltaba más que la precandidata Claudia Sheinbaum, ya candidata, ahora sí, ya candidata, perdón, ahora sí le manda un reto, le manda una advertencia, consejo, como le quiera llamar, pero es que, ¿por qué Xóchitl no se atreve a hacer lo mismo? ¿Por qué Xóchitl no lo digo? Si se trata de hablar de cosas claras y corrupción, pues también hágalo, señora X. Pero es que es su jefe. Por algo tenemos candidata para mucho tiempo, y por ello le mandó este mensaje a Ernesto Zedillo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a una reunión y no quiero dejar de comentar lo que está hoy en redes sociales y que es parte del debate nacional, que es la conferencia que vino a dar Ernesto Zedillo aquí a México en compañía del expresidente Aznar de España, en donde planteó que está en vilo la democracia en nuestro país. Y fíjense lo paradójico, porque hoy hay debate justamente, lo que muestra que México es un país democrático. Si no, pues no se podría dar este debate. Pero sí vale la pena decir que cómo se puede hablar de democracia cuando lo que se ha dicho, el tema del Fobaproa, una deuda privada que se convirtió en pública, pero además llena de una enorme corrupción, porque había deudores que no eran deudores, que al final participaron en esta bolsa del Fobaproa, el aumento del IVA del 10 al 15% en aquella época, cómo intentaron privatizar la Comisión Federal de Electricidad en aquella época, lo recuerdo porque yo escribía en La Jornada en aquella época en el área de economía, y justamente participé en ese debate para defender a Comisión Federal de Electricidad de esa privatización que se quería hacer, que pues es parte de un proyecto neoliberal que durante años estuvo en México, y creo que lo que provocó fue pobreza y desigualdad, contrario a lo que se venía diciendo. Me puse a ver los datos y en la época justamente de Zedillo aumentó en casi 15 millones la pobreza en nuestro país, una inflación tremenda, por supuesto el llamado error de diciembre, y además pues evidentemente las represiones, que es lo contrario a las libertades y a la democracia como actividad. Y decir que claro que no está en vilo la democracia, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es fortalecer la democracia en México.
Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, contra la compra de votos. Entonces nosotros hemos luchado, yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos. Hoy vivimos realmente mucho más democracia de la que había antes. No se censura periodistas como se hacía antes. Y lo que queremos es que siga la democracia y que se siga profundizando en la democracia en México, que finalmente es la participación del pueblo, la decisión del pueblo en las decisiones más importantes de la nación. La democracia electoral sí, pero también la participativa. Entonces, es falso que esté en vilo la democracia. Al contrario, yo estoy segura que 2024 va a ser nuevamente el pueblo de México quien demuestre que se está fortaleciendo la democracia en México. Buenas tardes. Pues bueno, al parecer, Claudia tiene demasiada razón y en esto sí debemos de hablar muy serios. ¿Por qué? Porque existe estas campañas y aquí es donde me impresiona que la misma Claudia Sheinbaum reconoce de lo que son capaces estos hombres. ¿A qué vienen? ¿A qué vienen a México? Y me pregunto, pues si ni vives en México, ¿qué andas haciendo en México, Ernesto Zedillo? Tienes una deuda con el pueblo de México y estoy hablando para aquellos que nacieron antes del 96, que tienen conocimiento. Te interrumpo, Nefta, que Dime. ya tengo que terminar yo mi programa, pero no sin antes decirles que Zedillo Ponce León sigue cobrando una pensión de 131,000 pesos por mes a través del Banjico. El señor le llegan 1,5 millones de pesos por año, donde todavía él se pensiona, mientras él cambió el sistema de pensiones, donde la mayoría de los mexicanos van a ganar la mitad del sueldo ya cuando se retiren. Así de sinvergüenza. Yo me retiro y los dejo por aquí, Nefta, a ti y a Víctor y a